una tarea, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿quién trajo la tarea? ¡Ay! Su merced trajo la tarea de la vecina, tan linda. Bueno, ahora la que yo veo. ¿Quién? Sí, ¿quién más? Ay, hay unos trabajos más lindos, mire. ¿Quién más? ¿Alguien? Ah, sí, sí, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Espero que... Oh, mira, ella le hizo toda grandota y de colores. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, listo, muy bien. Entonces habíamos visto la semana pasada, estábamos viendo ya directamente la creación del hombre y la mujer y que Dios había puesto en cada uno de ellos su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces el hombre y la mujer fueron creados de una manera muy especial, diferente a todo el resto de lo que ya hasta ahora Dios había creado. Son los únicos que pueden tener una relación directa y personal con su creador, ¿cierto? Va a tocar seguir haciendo salchichas. No me están oyendo, pero yo sí las estoy oyendo. Bueno, ahora sí. Entonces, habíamos visto, la semana pasada vimos ya la creación específica del hombre y la mujer, ¿cierto? Y Dios pone a estos seres únicos y especialísimos en medio de todo el escenario que ya Dios había creado y en ellos pone, ¿qué? Su imagen y semejanza, ¿cierto? Y solamente sobre ellos queda puesto esto tan especial. Entonces, voy a dictarles 10 palabras. Entonces, las veo. Ustedes siempre tienen en que anotar su cuaderno, su libreta, su hoja, esfero, colores. Entonces, voy a dictar 10 palabras y vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Listas? A la 1, a las 2, a las 3. Un momentico que... Bueno, la primera, intelecto. Vamos a hacer una lista, pueden ser escribir 5 en un larguero y al frente en otro larguero las otras 5. ¿Listo? Intelecto, voluntad. El segundo es voluntad. Sí, señor. ¿Listo? La tercera es estructura del cuerpo. Estructura del cuerpo. El otro es amar. ¿Vamos bien? El otro es color de piel. Color de piel. Antes de color de piel, amar. El 5 es color de piel, el 6, ser relacional. Ese es el 6. Ese es el 6, ser relacional. Intelecto 1, voluntad 2, voluntad. Voluntad es la segunda. Vamos en ser relacional. Ahora, omnipresencia. Omnipresencia. ¿Saben lo que es? Omnipresencia. Que Dios está en todo lugar. Otra, capacidad para gobernar. Capacidad para gobernar. Otra, ser inmortal. Gracias. ¿Listos? Y la última, santo. 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 Revisen, deberían tener 10 palabras o conceptos ahí. ¿Listo? ¿Sí? 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de ahí y vamos a tachar. ¿Escuchan? ¿Salchichas? Podrían cerrar la puerta. Ese salón es muy bulloso. Escuchen, vamos a tachar, no a subrayar, vamos a tachar las que no corresponden a la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Entonces, ¿cuál vamos a tachar? Váyanme contando. Las que no, las tachamos. Las que omnipresencia, el color de piel, omnipresencia, ¿cuál otro? Sí, lo que no sea la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Las vamos a tachar.
Ser inmortal. El hombre no es inmortal. Santo, el hombre no es santo. O sea, la medida de Dios, su santidad de Dios no la tenemos. En sentido de pureza estricta y absoluta, no la tenemos. Dios nos pone en una posición de santidad, pero no somos santos como Él. ¿Tenemos capacidad de amar? ¿Dios nos permite amar? Sí, no a la medida de Dios, no. Pero Dios puso en nosotros la capacidad de amar. ¿Qué otra cosa no? Color de piel, exacto. Listo. ¿Cuál? ¿Tenemos eso? ¿Tenemos la misma estructura del cuerpo que tiene Dios? No, porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, aunque la Biblia menciona algunas características como si Él tuviera manos, ¿cierto? Como su oído está inclinado a nosotros, pero es una manera para ayudarnos a entender la obra de Dios, no porque Él tenga un cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál otra cosa no? Señora. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva cuando los formó y estaban en el huerto y les entregó el huerto? ¿Qué les dice? Tienen que enseñorear, tienen que gobernar, tienen que hacerse cargo de eso, ¿cierto? Entonces ellos sí tenían la capacidad de gobernar, para gobernar, sí. Entonces, ¿qué otra? Hay una que no han dicho, señora. Intelecto, ¿tenemos intelecto? ¿Podemos razonar? ¿Sí? ¿Hacer decisión? Sí tenemos. Ser inmortal, la omnipresencia. Entonces, ¿cuántas tacharon? ¿Cuántas tienen? 5, 4, 3, 2, 1, 0. No tengo ninguna. Son 5. Entonces vamos a repasar. El intelecto, tenemos intelecto, el ser humano puede pensar, razonar, la voluntad puede tomar decisiones. ¿Dios tiene una estructura del cuerpo y nos dio a sí mismo para nosotros tenerla? No, Dios es espíritu, entonces la estructura del cuerpo, se va. Amar, ¿tenemos la capacidad de amar? Sí, que no se nos da la buena voluntad, pero sí tenemos. Color de piel, ¿tenemos el color de piel de Dios? ¿En eso nos semejamos a Él? No, porque Dios no tiene piel, Dios es un ser espiritual, es su espíritu. ¿Tenemos la capacidad de ser relacionales? Sí, absolutamente. ¿Somos omnipresentes? No. ¿Capacidad para gobernar tenemos? Sí, Dios puso eso en ellos inmediatamente, casi fue lo primerito. ¿Somos inmortales? No. ¿Somos santas en el sentido de pureza? No. Sí, es que la Biblia habla de que a los creyentes nos llama santos. ¿En qué sentido? En que Él nos puso en Cristo y entonces estamos como revestidos de Él, ¿cierto? Porque estamos adentro de Cristo, al creyente. Pero al ser humano en general, no. Y no está hablando de una santidad en sentido de pureza absoluta y apartado de maldad y de pecado. Nosotros no somos santos. ¿Listo? Entonces bájese la nube que usted no es santo. Dios nos llama santos, a los creyentes. Pero aquí estamos mirando las características en general para el ser humano, sea creyente o no, va a tener tales características. Entonces, tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos capacidad de amar, somos seres relacionales, tenemos capacidad para gobernar, todo eso, sí. Hay una larga lista de otras cosas que sí y otra larga lista que no, pero la idea es que nos vayamos haciendo como una idea general, ¿no? De qué sí y de qué no, de qué se refiere la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Bueno, entonces ya, ¿estamos claras? ¿Ahí? ¿Sí? Seguimos dando gracias a Dios por su creación, por la manera como nos ha formado, nos ha creado. Tuvimos un momento también en darle gracias al Señor porque nos hizo mujer, ¿cierto? De manera específica, y eso es algo muy, muy, muy especial de parte de Dios para nosotros y es un motivo de gratitud delante de Dios, ¿cierto? Les sigo recordando nuestros motivos de oración. ¿Estamos orando por qué? ¿Están orando? Ok, las maestras.
por las maestras. ¿Por qué otra cosa? En esta fila no están orando. Sí, sí, señora. Amén. Sí, Dios guarde su palabra en nuestros corazones. Por las maestras, necesitamos que oren por nosotros. Por las reuniones de los sábados. ¿A quién le gusta venir los sábados a esas reuniones? ¿A quién le ha parecido especial? ¿Quién ha recibido una bendición especial por haber venido ese sábado y wow, Dios habló a su vida, hizo cosas extraordinarias? Aparte que en muchas ocasiones el Señor nos ha sorprendido con regalos. ¿Quién ha recibido regalos en sábado? Ha sido una sorpresa que el Señor nos ha dado y ha sido muy especial también. Entonces, que tengamos presente que nuestro sábado especial ya casi es el 3 de mayo. Entonces, es una oportunidad muy especial para traer invitadas. Hay damas que tal vez como que no quisiera como ir un domingo a una iglesia, pero es un sábado, es una reunión de damas, vamos a pasar muy chévere. Es un tiempo muy, muy, muy especial para que traigan invitadas. ¿Listo? Entonces, bueno. Estábamos viendo nuestro versículo de memorización, que era, ¿cuál? Hebreos 11:3, que dice que por la fe, a ver, ¿no? Por la fe. Por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Ah, bueno, pues todas se lo saben, listo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí nos da como una síntesis grande de todo lo que tiene que ver con la creación, ¿sí? Ahí está la idea general completa, ¿listo? Entonces dice que estuvo constituido, por la fe entendemos haber sido constituido, o sea, equipado o perfeccionado. Ese cosmos, cuando dice universo, está hablando de un cosmos que quedó creado en una perfecta organización. ¿Se acuerdan el video? Que había tantas cosas allá, y parecen como chispitas, como cosas que uno dice, ¡uf! Y quedó un reguero. No quedó un reguero, quedó cada astro, cada cosita, cada planeta, cada galaxia en su lugar y justo en la distancia del otro, quedó en perfecta organización. Todo tiene un orden divinamente establecido. Nada es casualidad y nada es como... No dijo Dios, echemos una luna por allá y una... ¿Cierto? Como a veces que nosotros, pongamos este florero acá y esto, pero no estamos como pensando que esto hace juego con el otro y que tiene sentido. Dios sí puso cada cosa con un sentido específico, todo, absolutamente todo. Si le toman el tiempo para revisar los días de la creación, ¿en qué momento quedaron creadas las plantas? ¿El día 3? ¿Y qué creó enseguida el Señor? Después del 3 que había. Las estrellas, la luna y el sol. ¿Qué pasa si tenemos una plantica y la dejamos guardada adentro, como debajo, como entre el mueble donde guardamos las tapas? Allá no le da sol, pero ni por venganza. ¿Qué va a pasar con esa mata? Pero por más, yo le puse agüita, yo le hablaba, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Le faltó el sol. Y Dios pone ese sol justo ahí cuando se necesitaba, ¿sí vieron? Entonces, si vuelven a leer la creación y le cogen sentido, ¿por qué el sol estaba ahí en ese día específico? ¿Por qué el mar? ¿Por qué la luna? Bueno, muchas cosas. Entonces, todo fue creado con un orden divinamente establecido. Las cosas surgieron a la voz de Dios. Y no solamente surgieron y estaban ahí cuando Dios dijo que sea tal cosa, no solamente surgieron, sino que Él mismo estaba organizando hasta lo más mínimo, con detalle. No solamente que aparezca, pero que aparezca en una manera determinada y con un orden muy, muy específico. Y ese cosmos habla de eso. O sea, cuando dice universo habla de cosmos y ese cosmos es todo lo contrario a caos. ¿Han pensado en caos? Sí, ya cada uno está pensando en su caos propio. Sí. No fue así como Dios creó el universo, lo creó en un cosmos, en una organización perfecta, ¿listo? ¿Y qué es eso que no se veía? Porque fue creado todo de lo que no se veía. ¿Pero qué es eso que no se veía? Saben que había pensado en otras cosas, pero después de hacer el estudio dice que lo que no se veía es esa palabra de autoridad que pronunció el Creador, porque eso no se veía.
Y esa palabra fue la que trajo a la existencia todo lo que ahora se ve. Bueno, incluso muchas cosas que no vemos, ¿no? Que están allá afuera en la distancia. Entonces, eso es lo que no se veía. Y todas esas cosas se entienden únicamente por la fe. Dice, por la fe entendemos. Ahí tenemos el entendimiento y está hablando de un comprender. Hablábamos que el hombre tiene intelecto, ¿cierto? Y eso hace parte de la semejanza que Dios puso en el hombre. Y se entiende, esa fe se entiende por el intelecto, porque usamos nuestra mente para eso. No es una fe ciega. No es como, bueno, hay algunos que acusan, no, pero es que usted es ahí una cosa ciega y cree todo eso que está escrito. Eso no se puede así, hay que usar la mente. Pero hay que usarla de acuerdo a cómo nos guía la palabra de Dios, ¿cierto? No para nuestros propios razonamientos. Entonces se entiende únicamente por la fe. ¿Y por qué solamente se puede entender por la fe? ¿Por qué qué? Porque no estuvimos ahí para verlo, ¿cierto? No pudimos tomar ese video que nos hubiera encantado. A mí me hubiera encantado ir poniendo, ay, cada cosa como va apareciendo. Qué genial. Pero no estuvimos ahí, entonces lo entendemos por la fe. Y la fe es la que nos permite, solamente por la fe podemos entender, comprender que todo lo creado es obra de un creador, de nuestro Dios perfecto, ¿cierto? Cuando nosotros o alguien pretende explicar la existencia del universo sin contar con Dios, es complicadísimo, ¿cierto? No se puede. Eso es necedad y engaño. Pretender que no fue Dios, no, es que hubo una explosión fantástica. ¿Alguna ha visto o le ha pasado que la olla express hace una explosión? Ay, ¿cómo queda todo organizado? Ay, esa no es fantástica. No, ninguna. De una explosión no queda una cosa organizadita, bonita, cada cosa en su lugar. Así que no podemos. Colosenses 2:8, ¿qué dice? 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque nuestra fe a veces puede ser como un poquito movida, ¿cierto? Y nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos pueden ser como, oiga, tiene sentido lo que esa gente dice, claro, yo no lo había pensado. Cuidado, dice Dios. Y hay muchas advertencias, no solamente esta, pero hay muchas advertencias en la palabra en cuanto a eso. Entonces, sabemos que Dios hizo todo lo que existe por medio del poder de su palabra, ¿cierto? Y su palabra revelada es la que nos ayuda a entender la fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces es importantísima, ¿cierto? El oír, el estar ahí en la palabra para entender cómo fue constituido el universo y cómo fue por su palabra de poder que todo llegó a ser. Pero es que lamentablemente muchos no les ha aprovechado esa palabra. Entonces qué bueno sería que donde sea que uno va caminando y diga, tan lindo como Dios hizo el sol. ¿Dios? ¿Cuál Dios? Y el sol es el mismo Dios, cosas como eso, ¿cierto? Pero sería bueno poder con todo el mundo hablar sobre eso, ¿cierto? Y que todos dieran gloria al nombre de Dios por su creación, pero no pasa. ¿Por qué? Porque no a todos les ha aprovechado esa palabra de verdad, y entonces se han puesto más bien como en contra, y hemos visto que a lo largo de los años se levantan teorías que lo único que pretenden es negar la existencia de Dios y quitarlo de ese escenario perfecto que Él ha creado. Terrible, ¿cierto? Entonces, por eso esas teorías se llaman teorías antiteístas. Yo esta mañana les mandé al grupo un documento sobre las teorías. ¿Alguna lo miró? ¿Mensaje al grupo? Tarea, leer los mensajes que se mandan al grupo de damas. Bueno, ahí les mandé si tienen datos ahora lo pueden revisar, pero ahorita. Y hay varias teorías, son muchas, pero solamente vamos a ver 5 y no las vamos a estudiar, es terrible y profundamente porque la idea no es esa.
pero las vamos a ver. Vamos a tener un poquito como la idea general de lo que pasa con eso, y una de las más populares es la teoría de la evolución. Sí, señora. Esa teoría afirma que el origen y el desarrollo de la vida surge por procesos naturales no dirigidos, o sea, solito. Eso, ¿no? La creación fue surgiendo sola, de la nada. ¿Cómo le parece? Entonces, de organismos muy chiquiticos, supuestamente, se fueron transformando y se fueron haciendo seres mucho más grandes y mayores hasta que taratatán, aparece el hombre. ¿Cómo les parece eso? Según lo que ellos creen, lo que ellos proclaman, todos los seres vivos actuales son resultados de cambios graduales a partir de antecesores comunes. Entonces, hasta que llega a dar origen al ser humano. ¿Es posible? ¿Podemos sustentar eso por medio de la palabra de Dios? ¿Hay algo en la palabra que nos ayude a argumentar algo como eso? No, ¿verdad? Ni científicamente. Sí, no hay manera. Entonces, en el relato de la creación, Génesis 1 y 2, que lo hemos visto reiteradamente ya aquí, ahí vemos específicamente, vemos que Dios creó. ¿Qué pasó? Como va narrando los sucesos, dijo Dios, ¿cierto? Dijo, y tan pronto Él dice, entonces van apareciendo los diferentes aspectos de la creación, hasta que ¿qué? Hasta que Él declara es bueno en gran manera. Cuando ya está el hombre y la mujer creados en medio de todo ese escenario perfecto, entonces es bueno en gran manera. Y habíamos visto que es bueno en gran manera, ¿por qué? Porque Dios lo hizo, es obra de Dios, no puede ser de otra forma, ¿cierto? Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 1, del 1 al 3? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué precioso, ¿no? Entonces, no solamente Génesis nos relata que quién genera todo lo creado. A lo largo de la Biblia en muchos lugares podemos ver esto. Entonces, y Juan lo dice de una manera muy, muy, muy especial. Dice, en Él estaba la vida, ¿dónde está? Me salté. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios estuvo ahí dando origen a todo, ¿cierto? Entonces es imposible decir que las cosas simplemente surgieron. ¿Y de dónde surgían? ¿De dónde sale ese microbio, esa cosa chiquita, para que entonces se vaya transformando? ¿Y a partir de cuándo se empezó a transformar? ¿Y por qué no todos se transforman y todavía ahí tenemos microorganismos? Entonces va a tocar coger un microorganismo y estarlo mirando a ver cuándo se va a transformar y cuándo iba pasando y después no, eso no sucede, ¿listo? Eso no pasa. Entonces no es posible, no es posible. Y aparte de eso, ¿de qué manera un microorganismo que se va convirtiendo en otro tipo de animalito y que de repente se vuelve un ser humano, en qué momento y cómo ese ser humano tiene ser espiritual adentro? Tiene alma, tiene espíritu. ¿De dónde sale? ¿Cómo fue puesto? ¿Por la evolución? ¿Cómo sucede eso? No es posible, ¿cierto? No es posible. Y en todo lo creado podemos observar orden y propósito de Dios. No solamente un animalito y otro animalito. No, todo tiene un orden y todo tiene un propósito para la vida. Otra de las teorías que podemos encontrar es una cosa que se llama el agnosticismo. Entonces ellos dicen que no es posible tener conocimiento de Dios. No se puede conocer a Dios. El ser humano no puede conocer a Dios. ¿Es imposible conocer a Dios? Sí podemos conocerlo, ¿verdad? Sí podemos conocerlo a través de la palabra, sí. Entonces ellos dicen que es imposible porque no lo podemos experimentar, supuestamente. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 1, del 19 al 20. Yo quiero que mientras vamos hablando de eso y vamos mirando los versículos, tal vez usted está pensando en otro versículo que, en otra parte dice tal cosa y se ajusta muy bien a esto y podría derribar también esa teoría.
Romanos 1, 19 y 20. Esa porción es tremenda. Romanos 1, 19 y 20, ¿estamos ahí? El anterior fue Juan. Juan 1, del 1 al 3. Estamos en Romanos 1, 19 y 20. ¿Quién? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esos versículos son fascinantes, ¿no les parece sensacional? Es que dice todo lo que se necesita. Porque lo que de Dios se conoce, entonces sí lo podemos conocer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, no estaba oculto. ¿Por qué no estaba oculto? Porque Dios se lo manifestó. Dios mismo se dejó. Ay, gracias, Anita, te agradezco mucho. Entonces, el 20, se hacen claramente visibles, estamos en el 19, perdón, vuelvo a leer el 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire que Dios mismo se da a conocer, Dios se manifiesta al ser humano, ¿cierto? Entonces no es que está escondido y es, no lo puedo conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay manera de decir, no, es que Dios es tan grande. Ellos no dicen que no existe. Seguramente existe, ¿no? Pero es tan por allá, lejano, que no hay manera de que uno pueda conocerlo. No hay forma porque no lo puedo experimentar, entonces no lo puedo conocer. Sí se puede. ¿Podrían pensar en otro versículo? También. Vamos a mirar el Salmo 19. Salmo 19, del 1 al 3. ¿Estamos ahí? 19, del 1 al 3. ¿Estamos? ¿Alguien lo tiene en la NTV? ¿De casualidad? ¿No? Señora. Proclama la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. ¿Lo leíste hasta el 3? Sí. Listo, perfecto. Es precioso, ¿no? Mire que en esa versión lo da mucho más específico, es más como que imposible negar eso. Y cuando dice que su voz jamás se oye, dice que no existe discurso ni idioma en el cual no se oiga su voz, por causa de la creación, ¿no? La creación misma declara la presencia y el hecho de que Dios existe y de que sí se puede conocer. La sola creación ya da evidencia, da testimonio. Y no importa qué cultura, qué idioma o qué lugar del mundo se encuentre, porque la creación está ahí y da evidencia de ese Dios grande, temible y poderoso. ¿Listo? Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15, ¿qué dice? ¿Estamos? 2, 14 y 15. Que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estoy demostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, si no quieren ver la creación y no quieren reconocer que eso es evidencia de Dios, también hay una conciencia que Dios ha puesto en el ser humano. Y esa conciencia les lleva a eso. Y esa conciencia les lleva a pensar
es una conciencia moral, que es bueno, que es malo, porque sí, porque no, ¿cierto? Y eso solamente es porque existe un legislador moral, ¿cierto? Hay un creador, Dios santo, al que nos debemos. Y por eso Dios puso una conciencia en el hombre, para darle a entender que se debe a un Dios santo. Entonces sí es posible conocer a Dios y sí es posible que podamos tener una experiencia personal, directa con Dios. Eso parece wow, y sí es wow, pero sí puede suceder. Salmo 34, 8. ¿Ya están pensando en otros versículos que se ajustan para eso? Salmo 34, 8. ¿Qué dice? Gustad y ved. Si podemos relacionarnos con Él, si podemos tener una experiencia directa, personal, con Dios. Sí, podemos. Otra de las teorías es la teoría atea. Ellos sí dicen abiertamente, no hay Dios, Dios no existe, ¿cierto? Es como ellos viven sin Dios, unos declaran eso, que Dios no existe. En esencia esa es su filosofía y parece como algo sencillo, ¿no? Pero hay muchas implicaciones detrás de todo eso y detrás de cada una de las otras teorías hay implicaciones muy fuertes. Algunos de los ateos simplemente niegan la existencia de Dios. Dios no existe y viven como, listo, vamos a vivir sin Dios. O sea, que cómo viven, ay, ay, ay. Pero otros repudian abiertamente a Dios. Eso me hace pensar en Apocalipsis cuando vienen todos los juicios y ellos maldicen y se ponen mucho peor en contra de Dios directamente. Y otros entonces argumentan de una manera mucho más astuta sus razonamientos y entonces redefinen la idea de Dios. Y tienen como una jerga, un vocabulario religioso, pero no están hablando del Dios infinito, todopoderoso, como una persona santa y viva que demanda obediencia, sino que es como una idea útil. Y hablan con una terminología que uno dice como, ay, bueno, esa persona cree en Dios. Mentira. Como manipulación, ¿no? Sí. Acomodan y manipulan para que la persona crea que están hablando de Dios. Sí, sí, señora, para no entrar, para no recibir como algo a la defensiva y más bien entonces ir como cautivando las mentes. Sí, sí, señora. Dios ya se había adelantado y Dios sabía que eso iba a pasar. Y Dios le pone un nombre a las personas que dicen, no, no hay Dios. ¿Qué nombre les pone Dios a esas personas? Necio. ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ese es Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a lo largo de la Biblia no vamos a encontrar cómo la Biblia pretende probar. Es que les voy a dar pruebas de que Dios existe y no, simplemente la Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de que cualquier cosa existiera, ahí estaba Dios. Ya Dios estaba desde antes. Entonces Dios no va a mostrar una argumentación de que les voy a probar que no, Dios existe, ¿cierto? Y Hebreos 11.6. 11.6. Crea que le el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿cierto? Es necesario. Tiene. ¿Ya miraron en Hebreos 11.6? ¿Están ahí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer. Entonces no es que haya falta de evidencia, ¿cierto?, de que Dios existe. La Biblia nos da suficiente evidencia y creo que todas de nosotras, ojalá todas, hemos comprobado esa existencia de Dios al saber que Dios nos ha amado en una manera tan intensa, tan increíble, tan única, que ha decidido perdonar nuestros pecados al enviar a su Hijo para morir en la cruz, para dar el pago por nuestro pecado. ¿Listo? Entonces no hay falta de evidencia, hay exceso de necedad del corazón del hombre. Otra teoría es el deísmo.
Deísmo, sí. Deísmo. Deísmo. Entonces ellos creen que Dios creó al hombre. Ay, qué bueno. Entonces podemos ser amiguitos. Ellos sí creen que Dios creó al hombre, pero después lo abandonó y lo dejó solo. O sea, sí, Dios creó todo, pero salió y se fue. Dejó hecho y como cuando la mamá tiene que salir, entonces deja echar el almuerzo y se va. Ahí ver así quién comió. ¿Será que Dios hizo eso? Podemos argumentar, sí, ver y pensar, uy, sí, Dios hizo todo, pero le quedó bien bonito y se fue. Como todo estaba tan bueno, ya todo quedó bien hechecito, entonces ahora sale y se va y deja todo a su suerte. ¿Cómo sería una creación tan perfecta, bien hecha y que Dios no esté ahí, que no la sustente, que no la cuide? ¿Qué pasa? No sirve, ¿cierto? No, eso no sigue adelante, eso se cae. No funciona. ¿Cómo sería nuestra vida saber, no, sí, tan lindo todo lo que Dios creó, pero ¿dónde está? Desolación, ¿no? Tristeza, angustia, desesperanza. Mateo 25, mentiras, no es Mateo, dice Salmo. Perdón, Salmo 25, creo que sería en automático con Mateo. Salmo 25, 8 y 9. (25, 8 y 9). Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Nos dejó solos? No, ahí está. Y no solamente está ahí, sino que tiene todo su interés en nuestro bienestar. Todo lo que Dios obra es para nuestro bien. Que nos encamine, que nos estorbe el pecado, que nos da la provisión, que todo, la obra de Dios es para nuestro bien. Él está ahí, al tanto de todo lo que nos pueda hacer falta. Y Mateo 6:26, ahora sí Mateo 6:26, creo que sabemos de memoria ese verso. Mateo 6:26. ¿Qué dice Mateo 6:26? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Precioso, ¿no? Porque mire que no solamente está teniendo cuidado de nosotros como seres humanos, pero aún a los pajaritos los cuida y los alimenta. Y los pajaritos no oran. Ay, Señor, el pan de cada día. Pero le cantan, sí, le adoran, dan gloria a su nombre. Señora. Mateo 28:20. Ella ya está haciendo la tarea, véala. Mateo 28:20. Dice, ¿seguro? Ah, es que estoy en 27. Yo, eso no tiene que ver. 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo nos deja? ¿Cuándo no ha estado Dios al tanto? Ahí está, ¿cierto? Por siempre, muy bien. ¿Eso se llamaba qué? ¿Esa teoría se llamaba qué? Deísmo. Hay otra que se llama politeísmo. Politeísmo. Especialista en Salmo 103:19 dice: Jehová estableció los cielos sobre los montes y su reino domina sobre todo. Sí, Dios está gobernando su creación. Politeísmo. Es como una de las más populares, ¿cierto? Y está muy arraigada en muchas culturas. Ellos declaran que hay muchos dioses. Entonces, un solo Dios no. O sea, Dios sí, pero muchos, no solamente uno. ¡Wow! Eso tiene muchos nombres, ¿no? Y sabemos que en diferentes culturas rinden adoración, por ejemplo, ¿a qué? Al sol, ese es muy popular. ¿Otro? ¿A qué más? A la luna, a las estrellas, a los animales, a la vaca, ¿sí? A la tierra. Uy, ustedes saben mucho de eso. A todo eso, a los ríos, a cualquier cosa creada. ¿Por qué? Porque se quedan en el asombro de la naturaleza
y entonces a eso le atribuyen poderes que no tienen, obviamente, ¿cierto? Supuestamente esos seres creados van a crear a otros. Como ellos piensan que eso es un Dios, entonces eso va a crear otras cosas. ¿Es verdad? No es posible, ¿cierto que no? No es posible. Porque hicimos la tarea que tenía que ver con la creación. ¿Cuál era el propósito ahí? Que me encanta la luna y le va a rendir adoración. Va a hacer el dibujo de la luna y me va a... ¿Era eso? No, era todo lo contrario. Que dentro de cada una de las cosas creadas podamos ver la obra y el poder de Dios, la grandeza de Él, ¿cierto? Y entonces poder adorarlo y poder darle gracias y poder dar gloria a su nombre a través de Él, ¿cierto? De lo que Él ha creado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Isaías, bueno, dice muchas cosas. ¿Cuál les digo primero? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Duro, fuerte. Sí. 6:4, oye. Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son muchos, no es un montón y no es solamente para Israel. Aquí específicamente pues estaba hablando principalmente a Israel, pero no es exclusivamente para Israel, ¿cierto? Entonces, solo un Dios. Isaías 45:5, la primera parte, Isaías 45:5. Dice, Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. amén. No hay Dios fuera de mí, dice Dios. Solamente Él es Dios, no hay nadie más. También, miramos Salmo 96:5. Salmo 96:5. Salmo, Isaías fue 45:5. Y ahora vamos a Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, nada más que eso, pero Jehová hizo los cielos. El creador fue Dios, todopoderoso, eterno. ¿Y qué dice Dios de los ídolos? 1 Corintios 10:20. Primera de Corintios 10:20. ¿Qué dice? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no hay Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que estaban sacrificando los gentiles era a los ídolos, ¿cierto? O sea, a los demonios. Dice Dios que detrás de ese ídolo está actuando ¿qué? El poder satánico. Entonces ellos están adorando al diablo, a las fuerzas demoníacas y no a Dios verdadero, poderoso. Cuando están presentando esos sacrificios, lo están presentando a los ídolos y detrás de esos ídolos hay fuerzas demoníacas actuando con el propósito de engañar, ¿cierto? Apartar el corazón del hombre para que no adore a Dios. Entonces, si está adorando la luna, al sol, a un renacuajo, al río, o lo que sea, está desviada su mente y no está viendo al Dios poderoso. Entonces, eso es la pretensión detrás del engaño de los ídolos, ¿cierto? Todas estas filosofías que hemos leído, todas estas trampas y engaños se llaman teorías, todas son teorías, así las van a encontrar, porque son especulación, no es una cosa ciertísima, es una suposición y es algo no comprobado. Y va a seguir a lo largo de los años llamándose teoría porque no se puede comprobar, no hay un sustento real. Es más, dentro de ellos mismos empiezan como a chocar, no, pero es que era así, no, era de la otra manera, no, porque no pueden tener un punto único de pensamiento que pueda sustentar todas estas filosofías, ¿listo? Entonces, como les había enviado el archivo, ¿quién tiene el archivo que envié esta mañana? Tin, 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 tin. No, ya lo tienen todas. Vamos a dividirnos en 5 grupos y cada grupo va a tomar una de estas teorías y va a buscar, escúchenme, cada grupo va a buscar sustento bíblico para derribar estas mentiras. Entonces, grupo número
1, aquí estas primeritas hasta Lili. Y de la hermana Ana y Heidi atrás. Grupo 2. Aquí grupo 3. Uy, me faltan 2 grupos. Hasta Marcela. ¿Listo? Y de la hermana Elsa atrás. 4. ¿Y el 5? Tan, 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 tan. La última fila. Listo. La última fila, 5. La teoría número 5. Entonces, ¿qué versículos podrían apoyar? Derribar estos engaños y estas trampas, estas teorías. 5 minutos. Entre ustedes, hablen, digan. Buenos días. Una teoría, sí. Sí, de la 4, buscar argumentación bíblica. Ustedes son 1, 2, 3. Ustedes son 3. Sí, sí. El grupo 1, la evolución. El grupo 2, agnosticismo. ¿Quiénes son grupo 2? Agnosticismo. El grupo número 3, deísmo. El grupo 4, sí. Politeísmo. Ah, mentiras. ¿Sí? No. Ateísmo. Ay, hermano. Evolución 1, agnosticismo 2, atea 3. ¿Cuál es el grupo 3? Atea 3. Deísmo 4. Y el último grupo, politeísmo. La 3 es atea. Ah, espérate. 1, 2, 3, atea. La 3 es atea. Y los niños de Zoom también elijan una de las teorías y buscan argumentación bíblica en contra de estas mentiras. Atea, la teoría del ateísmo. Ustedes. Es la 3. ¿Ustedes son la 3? 3 es atea. El 4 es deísmo. Y el 5, politeísmo. Elijan a alguien del grupo para que haga la exposición. ¿Listo? 2 minutos, ¿ya tienen? Pero un solo versículo, ¿no? ¿Uno? No. Por lo menos 3 versículos que derriben esa teoría. Bueno, vamos a parar un momentico, vamos a orar porque ya han timbrado. ¿Ya timbraste 3 veces? ¿Quedan 2 minutos? Vamos a orar. Vamos a orar y queda 1 minuto para que sigan haciendo la tarea. Niñas, salchichas. Salchichas. Más salchichas. ¿Quién quiere salchichas? Mis amores, vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por darnos la fe para ayudarnos a pensar, Señor, de acuerdo a tu palabra, para tener entendimiento, Señor, en la obra tuya perfecta, en quién eres tú. Gracias por enseñarnos tu poder, la grandeza de tu amor, Señor, por medio de la creación. Gracias por dejarnos ver quién eres tú. También porque te has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y porque nos has dado tu palabra, Dios, para conocerte, para acercarnos a ti, para vivir de acuerdo a como tú deseas, Dios. Sigue orando, Dios, te rogamos en nuestros corazones. Danos buen entendimiento en tu palabra y ayúdanos a vivir por ella, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.